en el libro de Ruth. Vamos a seguir con nuestro tema acerca de la redención, pero vamos a comenzar leyendo 3 versículos del libro de Ruth. En el capítulo número 1, 3 al 5. Ruth es un libro cortito, hermoso, que uno lee. Si lo lees de corrido, en pocos minutos vas a leer los 4 capítulos, pero es un libro tan rico, tan hermoso, de contenido tan trascendente. Y bueno, en pantalla está el texto, y usted, si trae su Biblia de papel o digital, pues qué mejor que siga ahí el texto, pero en pantalla tenemos el apoyo. Dice la bendita palabra del Señor, Ruth 1, 3 al 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo dirija este tiempo de la meditación en tu palabra, nos la haga comprender, aplicarla a nuestra vida. Cumple tu voluntad, Señor, en este tiempo. Creemos que tu palabra no vuelve vacía y nos disponemos a hacer buena tierra, para que esa palabra bien sembrada a su tiempo germine y dé mucho fruto para tu gloria. Mi Dios, en lo personal, suplico, te ruego, Señor, la dirección de tu Espíritu, tu gracia, que de mi boca no salgan cosas equivocadas, erróneas, y que en todo, Señor, solamente demos honra y gloria a tu nombre y a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que como en cualquier cultura, México tiene una forma de expresarla a través de dichos, de proverbios. ¿Saben alguno? ¿Algún dicho mexicano, por ejemplo? Déjenme escuchar. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Y eso como que lo aplicamos mucho al matrimonio, ¿verdad? Otro dicho, que se acuerden. Árbol que nace torcido, que crece torcido, jamás su rama endereza. Ese proverbio trata de comunicarnos que lo que mal creció ya no tiene remedio, como queriendo decirnos que no se puede cambiar el destino. Es lapidario, es terrible ese dicho. Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Hoy voy a hablar, mis hermanos, de destino y redención. Pero, ¿qué es destino? ¿Será cierto que cuando una persona trae una trayectoria y toda su vida se ha distinguido por seguir una dirección, y sobre todo si es negativa esa dirección, ya no tendrá esperanza para ser restaurado, librado, recuperado por el Señor? De eso voy a hablar el día de hoy. Pero, ¿qué es destino? Interesante, le comparto lo que leí en el diccionario. Destino, fuerza que actúa en los seres humanos y los sucesos que estos se enfrentan a lo largo de su vida. El destino sería una sucesión inevitable de acontecimientos que ninguna persona, o de lo que ninguna persona puede escapar. Ese es tu destino, ese es tu destino. Pero en esta inicial lectura del libro de Ruth vemos a 3 mujeres que en los tiempos bíblicos y en las circunstancias en las cuales vivieron, pues su destino era terrible, era oscuro, era desolador. En primer lugar, eran mujeres. ¿Y por qué digo con este tono la expresión mujeres? Porque en aquellos tiempos y en aquellas comunidades, pues el machismo, mis hermanos, estaba a lo que más daba, era terrible. Y el desprecio de la mujer era algo espantoso.
Gracias al Señor que nuestro Señor Jesucristo vino a recuperar, ¿verdad?, la dignidad de la mujer y a darle eso el lugar que en el plan perfecto de Dios siempre ha tenido. Pero bueno, estas tres personas eran mujeres, tenían otra condición que jugaba terriblemente en contra de ellas: eran viudas. Normalmente las viudas quedaban desamparadas, si el marido no les había dejado una dote económica importante. Pero al leer el libro de Ruth nos damos cuenta que eran pobres, mujeres, viudas, pobres, desamparadas. Y aquí viene algo peor: vivían en un lugar donde Dios no estaba ahí. Como veremos, Moab era un lugar sobre el cual pesaba una maldición de Dios. Entonces súmele: mujeres, viudas, pobres, desamparadas, y en un lugar lleno de tinieblas. ¿Cuál será el destino de personas así? ¿Qué dice la experiencia humana? ¿Qué dicen las personas que estudian sociología o psicología? Pues está complicado, ¿verdad? Si no es que imposible su recuperación, su restauración. Pero en estos domingos yo quiero hablar, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el enfoque y es mi objetivo: verlo como nuestro Redentor, como lo que Él es. Por eso, repito, hoy hablaré de destino y redención. Qué palabra tan hermosa, redención. La semana pasada iniciábamos el tema, y redención significa rescate, recuperación, liberación. Qué alegría es recuperar lo perdido, ¿a poco no, mis hermanos? Cuando perdemos algo valiosísimo, que mal nos sentimos, pero cuando lo recuperamos, qué bien nos sentimos. Bueno, iba a decir la salud, que es muy importante, ¿no? La economía, la familia, pero hasta cuando perdemos las llaves, ¿a poco no? Y las recuperamos, qué bien nos sentimos. Y nuestro Señor Jesucristo es el recuperador, el rescatador, el redentor por excelencia. El libro de Ruth es hermoso, yo le animo a que lo lea durante la semana. Es obviamente una historia de amor, de lealtad, de sacrificio, de abnegación, de valentía. Pero insisto, lo más importante, el tema relevante de este hermoso libro, Ruth, es la redención. Así es que aquello que se dirigía, que tenía como destino lo muy malo, por la intervención de un redentor, se convierte en algo muy bueno. Vamos a leer la historia de Ruth, rompiendo un poquito el esquema que suelo usar para predicar, el formato, ¿verdad?, de bosquejo, etcétera. Pero vamos a seguir la lectura de Ruth conforme nos va narrando la historia, el texto. Y vamos a encontrarnos ahí en esa lectura consecutiva de los versículos algunos principios espirituales, rectores de nuestra vida, o que debieran ser rectores de nuestra vida. Comencemos pues en el capítulo número 1, y vamos a ver capítulo 1 y 2. Y dice del 1 al 5: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Los jueces es una época que registra la escritura en el tiempo de la historia de Israel, donde aproximadamente unos 300 años, donde el escritor, probablemente el profeta Samuel, pues redacta cómo vivió el pueblo de Israel en ese tiempo, en el tiempo de jueces. Pero mire cómo dice Jueces 21-25, para que se dé usted una idea qué caracterizaba este momento en la narración de Ruth que estamos hoy considerando. Jueces 21-25 nos dice: en estos días no había rey en Israel. En estos días no había rey en Israel, no había liderazgo, no había dirección, no había autoridad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dicho en mexicano es: cada uno hacía lo que le daba la gana. Resultado, anarquía. Y venían tiempos de disciplina, de juicio de Dios sobre Israel por su desobediencia. El pueblo sufría una serie de calamidades. En su dolor se arrepentían, clamaban al Señor, y Dios les mandaba jueces, libertadores. Y aquí nos encontramos en lo contrario a la parte de arriba de una curva. ¿Cómo se le llama lo de abajo? Cuesta, cima, valle, un valle.
Nos encontramos en un valle de esos ciclos de pecado, juicio, arrepentimiento, perdón, restauración. Nos encontramos en una parte baja de ese ciclo que vivía el tiempo de los jueces de Israel. Por eso dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Por qué había hambre en la tierra? Por trato de Dios. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, ya desde ahí qué nombre le pusieron, ¿verdad? El pobre, ¿verdad, mis hermanos? Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Y qué pasó en la tierra de Moab? La tragedia. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Bueno, al menos tiene herencia en los hijos o descendencia. Pero los cuales, esos hijos hebreos, judíos de Judá, dice que tomaron para sí mujeres moabitas, lo cual también estaba prohibido por la ley del Señor. Y el nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, de donde emana el nombre del libro, y ella se convierte en el centro, ella y su suegra, de la historia. Y habitaron ahí unos 10 años. Pero versículo 5: y murieron también los 2, o sea, los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer, subraya la palabra, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Así es que en este primer bloque que hemos leído de versículos, yo extraigo un principio que corre a través de toda la Biblia y que nos sirve a nosotros como un faro de luz. Lejos de Dios solo hay pérdidas. Lejos del Señor solo hay pérdidas, no hay duda. Ellos eran de Belén. ¿Recuerda el significado de la palabra Belén? Belén significa casa de pan. Qué paradoja, ¿verdad? Se van de la casa del pan porque hay hambre. Pero los árabes que vivían alrededor de esas comunidades hebreas llamaban a Belén casa de carne. Si sumamos los 2 nombres que aquella cultura daba a ese lugar, casa de pan, casa de carne, entonces vemos que originalmente Belén era un lugar bendecido por el Señor. Había abundancia, había prosperidad, menos había hambre. Pero en este tiempo en que Israel está dando la espalda a Dios, conforme habían pactado de acuerdo a la ley del Señor, si obedecían la ley de Dios, bendiciones; si desobedecían la ley de Dios, maldiciones. Se encuentran ahí en ese momento los judíos. La familia de Elimelec se fue de ahí pues porque buscaba mejores opciones. Si sabemos que en un lugar no hay oportunidades ni siquiera para comer, pues pienso que la lógica cualquiera de nosotros nos diría: hay que buscar alternativas, ¿verdad que sí, mis hermanos? Uno entendería eso. Pero escogieron el peor lugar para buscar opciones mejores de vida. Se fueron a vivir a Moab. Y la historia de Moab en la Biblia es negativa siempre. Por ejemplo, el nombre de Moab es el hijo de Lot, uno de los hijos de Lot. Y este hijo nació por incesto. Una de las hijas de Lot, toda vez que salen de Sodoma, cuando el padre está borracho, tiene relaciones con el padre y engendran a Moab. No cabe duda entonces que había ahí indicios de las influencias pecaminosas de Sodoma en la familia de Lot, y así nace Moab. Pero uno puede decir: bueno, Moab es inocente, ¿no? Pues él fue concebido así. Pero ¿qué creen? Que cuando crece Moab y se convierte en una tribu, y cuando Israel ha salido de Egipto y va transitando sobre el desierto, los primeros que se opusieron a Israel
para que no pasasen por el desierto fueron los de Moab, los moabitas. Y un rey de ellos, Balac, pretende maldecirlos. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham cuando lo estaba llamando a que poseyera la tierra y le daba promesas hermosas? Una de las cosas que Dios le dijo a Abraham fue: al que te bendijere yo lo voy a bendecir, pero al que te maldijere yo lo voy a maldecir. Moab es tierra de maldición. Entonces, quizás en un ejercicio inicialmente comprensible, queriendo buscar mejores opciones de vida, podemos emprender otras alternativas, pero nunca vayamos al lugar donde Dios no está, y menos al lugar que Dios ha maldecido, mis hermanos. Pero es lo que hace esta familia. Creo que cuando estamos teniendo tratos de Dios por nuestra rebelión a Él, lo primero que debemos hacer, mis amados, es arrepentirnos luego, rápido, y reconciliarnos con Él. Pero no hizo así Elimelech y su familia. Se fueron a Moab. Pero a partir del versículo 6, eso que parece terrible, un destino oscuro sin esperanza, empieza a tornar la historia en algo interesantísimo. Versículo 6: entonces se levantó con sus nueras, o sea, Noemí, Orfa y Ruth, las tres viudas. Y entonces, ¿qué hizo Noemí? Regresó de los campos de Moab. Regresó de los campos de Moab. Dios siempre está esperando al pecador que regrese a Él para restaurarlo. Regresó de los campos de Moab, de los campos de maldición. Pero llamó su atención a lo siguiente: ¿por qué regresó? ¿Por qué dejó Moab y regresó a su tierra? Observe: porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué escuchó Noemí? Buenas noticias. ¿En dónde? Allá en su tierra. Que Dios estaba perdonando a su pueblo y los estaba restaurando, y volvió a darles provisión y eventual prosperidad. Extraigo entonces otro principio aquí. Oír el evangelio es el comienzo de la redención. Escuchar la palabra de Dios, las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, es el comienzo de la redención. No dejemos de escuchar el evangelio, mis hermanos. El evangelio es para predicarlo, sí, pero el evangelio también es para que nos lo prediquemos, porque en el evangelio, el mismo nombre nos dice, encontramos buenas nuevas, buenas noticias. Eso fue lo que hizo volver a Noemí de tierra de maldición a la tierra de bendición. Oyó a Dios. Nunca, mis hermanos, cerremos nuestros oídos a la voz de Dios. Ella es nuestra esperanza, ella es nuestra vida. Sigamos en el versículo 7 en adelante. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, vuélvanse cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hallen descanso, cada una en casa de su marido. O sea, vuélvense a las familias de sus esposos. Luego Noemí dice que las besa a sus nueras, y ellas alzaron su voz y lloraron. Me encanta esta historia porque nos deja ver también un detallito interesante que no necesariamente aplica para todos, pero que llega a ocurrir. No es normal que las nueras y las suegras se amen tanto como muestra esta historia.
Bueno, versículo 10, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? La respuesta es obvia, es no. Vuélvanse, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habían ustedes de esperarse hasta que estos hijos fuesen grandes? ¿Habían de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas, las nueras, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa le tomó la palabra a la suegra, besó a su suegra, se fue. Pero Ruth, ¿qué hace Ruth? Se queda con su suegra, con Noemí. Versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, tú también vete. Versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré yo. Y observe, ojo, aquí viene una de las declaraciones más lindas de la Biblia. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. No solamente no te voy a dejar, suegra amada, voy a hacer algo más trascendente. Voy a abrazar a tu Dios, y tu Dios será mi Dios. Y voy a abrazar a tu pueblo, y tu pueblo, que es el pueblo de Dios, también será el mío. Y yo extraigo aquí otro principio y se lo comunico así, que vemos en estos versículos que acabamos de leer, especialmente el último, el 16, un modelo de lo que es la conversión genuina. Aquí vemos un ejemplo de verdadera conversión, porque Ruth nos enseña algunas cosas. Número uno, primero, a tomar al Señor por nuestro Dios para siempre y ser consecuentes con esta decisión, como lo fue Ruth. Esa determinación marcó su vida, como marca la tuya y la mía, como marca la vida de cualquiera. Aquel que dice: Dios, el Dios verdadero, tú eres mi Dios. Al tomar al Señor por su Dios, o por Dios nuestro, mejor dicho, mis hermanos, también nosotros hemos de tomar a su pueblo por nuestro pueblo, sin condiciones. Somos llamados a compartir a nuestro Dios, pero a compartirnos entre nosotros cosas bien latosas, entre comillas. Nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras dificultades, que son las que más abundan en las personas, pues eso somos llamados a compartir entre nosotros. Disfrutamos también, por supuesto, alegrías, bendiciones, riquezas, y nos edificamos, y es tan bonito pertenecer al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo Jesús. Pero mis hermanos, aquel que abraza a Cristo también abraza a su iglesia. Así lo hizo de hecho Moisés. Moisés es otro ejemplo de cómo al abrazar a Dios se abraza la suerte también del pueblo de Dios. Hebreos 11, 24 al 26 nos da el testimonio Moisés de esto que le digo. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios era esclavo ahí en ese tiempo de Moisés, en Egipto. Entonces, ¿qué escogió Moisés? El destino del pueblo de Dios y no el destino de los egipcios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Interesante ejemplo nos da Moisés, importante ejemplo nos da Moisés, nos debe inspirar a nosotros, mis hermanos,
Porque hay una tendencia, ¿verdad?, de ir con aquellos que la pasan bien, que disfrutan los placeres, las riquezas, las alegrías. Pues todos queremos pertenecer a ese grupo, pero la Biblia le llama, es el grupo que va caminando el camino amplio y cruzando la puerta amplia. Pero como cristianos somos llamados a cruzar la puerta angosta y caminar el camino estrecho. Y versículo 26, ahí sigo en Hebreos 11, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Bueno, ¿qué le movió a Moisés a hacer esta decisión? Salir de Egipto con todo lo que eso implicaba y abrazar el destino del pueblo de Dios. Porque tenía puesta la mirada, mis hermanos, en un galardón, y el galardón era estar con Dios. Cuando abrazamos a Dios, abrazamos a Cristo, insisto, abrazamos su iglesia, mis amados. Y usted ha oído seguramente en muchos contextos esta frase o esta expresión: en la vida tanto tenemos derechos como responsabilidades, ¿sí o no? En todo aplica, sobre todo en el contexto de interacciones, de relaciones, llámese familia, comenzando por el matrimonio, familia, trabajo, escuela. En todos lados, mis hermanos, tenemos derechos, pero responsabilidad. Nos encantan los derechos, ¿a poco no? Ahora las sociedades contemporáneas hasta pelean por sus derechos y poco aluden a sus responsabilidades. Y abrazar a Cristo, abrazar a Dios, es abrazar al pueblo de Dios con todos los derechos, pero con las responsabilidades. En Primera de Pedro 4, 10 y 11 se nos resume claramente algunas de las responsabilidades trascendentes, y le digo, hermosas, que adquirimos toda vez que abrazamos a Cristo, pero abrazamos a su pueblo. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Levante la mano si usted ha recibido dones de parte del Señor. ¿Verdad que sí tenemos muchos dones? Capacidades intelectuales, de carácter, claro que sí, económicas, pero sobre todo dones espirituales. Cada uno el don que ha recibido, ministrelo a los otros, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces Dios espera que seamos buenos administradores de los dones que nos ha dado. ¿Y cómo administramos esos dones? La actividad esencial en la buena administración es prodigarlo al otro o a los otros. Versículo 11, si alguno habla, es decir, que hay ministerios que tienen que ver con la comunicación. Si alguno hable, ¿cómo debe ser la comunicación de un hijo y una hija de Dios? Debe ser distinguida porque hablar las palabras de Dios. Si alguno ministra, que es servir, sirva conforme al poder que Dios da. O sea que Dios manifiesta su poder cuando nos decidimos a poner mi don al servicio de otro. Hace algunas semanas yo le dije que una de las formas de conocer, experimentar el amor de Dios es dando ese amor a otros. Y nos convertimos en un canal a través del cual fluye el amor del Señor. Y en ese fluir, en nosotros que somos el canal del amor de Dios, yo conozco vivencialmente el amor del Señor. Y esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Así es que, mis hermanos, cuando Ruth, regresando a Ruth 1:16, dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, está haciendo un compromiso con Dios, pero con su iglesia. Y esto para mí es un modelo de lo que es la genuina conversión a Dios. Debo decirlo, pero usted analícelo, reflexione, pero es una observación que hacemos constantemente los pastores. Y me refiero a esto, mis hermanos, que es sencillo o relativamente sencillo para un cristiano, vamos a decirlo común y corriente, no lo digo en forma despectiva para nada, pero un cristiano común como podemos ser cualquiera de nosotros, entender que llegar a Cristo Jesús es comprometerme con Él, con su palabra, con su gracia, con su amor, con sus demandas. No hay conflicto en eso, ¿verdad? Y creo que instintivamente lo hacemos en mayor o menor medida.
Pero cuando se trata de comprometerme con otros, con otras personas que ni de mi familia son, al menos consanguínea, y es otra cosa. Y no se ve la misma respuesta, ni devoción, ni entrega, ni consagración, menos sacrificio, que la Escritura claramente nos demanda a los hijos de Dios. ¿Estoy explicando en este punto, mis amados? Y yo como pastor tengo, digamos, el interés de que tú como persona, pero en conjunto como iglesia, crezcamos aún más, mis hermanos, en expresiones de amor entre nosotros. Se lo he planteado durante algunas semanas de una u otra manera, pero hoy insisto en eso. Es una cosa bien importante. Mire, se lo digo bien en serio, con cariño, con respeto. Dios quiere que esta iglesia, esta iglesia, crezcamos en amor. Porque a lo mejor nos hemos comprometido con Dios, pero no hemos entendido que una implicación del compromiso con Dios es comprometerme con el que está al lado, detrás y delante. Y eso es el evangelio, y ese es el llamado. Y me encanta Ruth, porque en una frase sencilla y en una decisión que tomó en cierto momento de su vida, eso fue lo que marcó su destino. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Sigamos leyendo. 17 al 22, sigo en el capítulo 1 de Ruth. Donde tú murieres, moriré yo. Eso es compromiso, ¿no le parece? Y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ya no objetó, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? ¿Se acuerda el significado de Belén? La casa de pan, al lugar de las bendiciones, donde Dios estaba bendiciendo. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? La empezaron a reconocer, ya más grande en edad. En algún versículo anterior que leímos, ella manifiesta que está amargada. A continuación vemos que lo expresa claramente. ¿No es esta Noemí? ¿Qué habrán pensado la gente de esta mujer? ¿Qué preguntas se han de haber hecho? No llegaba con los maridos, con el marido, perdón, con los hijos, y con dos mujeres extranjeras. Versículo 20: y ella le respondía a la gente que observaba y hacía estos planteamientos: no me llame Noemí, llámenme Mara. No me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Sabe qué significa Noemí? Placentera, deliciosa, amable. Qué lindo nombre, ¿no? Ahí se llama mi esposa, Noemí. Pero ella, ¿cómo prefería que la llamaran? Mara. ¿Sabe qué significa Mara? Amargura. No me llamen Noemí, llámenme amargada. No me llamen placentera, deliciosa, feliz, amable, llámenme amargura. ¿Qué había en su corazón? Estaba muy dolida, ¿verdad? Muy afligida por todas las tragedias que le habían acontecido. Y sigamos leyendo hasta el 22. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Subraya eso. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Subraya esa frase: al comienzo de la siega de la cebada. Otro principio que rescato de esta porción: la amargura, mis hermanos, la amargura por las pruebas, las tragedias de la vida,
nos tienta algo bien peligroso. Y le confieso, yo he pasado por ahí. Nos tienta a echarle la culpa a Dios, a reclamarle a Dios. Eso es peligroso, porque si el tiempo de la amargura se prolonga, es más complicado salir de él. La amargura nos tienta a reclamarle al Señor. Cuando seamos tentados, primero envueltos por la amargura, pero tentados a reclamarle al Señor, reaccionemos y no dudemos de su gracia, de su amor, de su fidelidad, de su sabiduría, de su soberanía y de sus propósitos obrando en nuestras vidas. Fortalezcamos nuestra fe para mantenernos de pie, a lo cual la Escritura tanto nos anima a estar de pie. Pero me llama la atención la frase última del versículo 22, porque dice: y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, es decir, el comienzo de la cosecha. Y esto para mí significa esto, que llegan justo en el momento en donde está nuevamente Dios obrando restauración, recuperación. Los campos otra vez están dando fruto. Y eso para mí significa esto: tiempo nuevo, oportunidad de volver a comenzar. Es una renovada oportunidad que Dios le está dando a Noemí y ahora también a Ruth. Porque Dios es eso, mis hermanos. Es un Dios de nuevos comienzos, es un Dios de nuevas oportunidades. Es un Dios que claramente nos dice que si has caído, en su gracia y su poder nos podemos volver a levantar. Mientras vida tengamos, mis amados, siempre tenemos la oportunidad de recuperarnos, de levantarnos, tomados del Señor. Por eso es el Redentor, el rescatador. Veamos el capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido. Ahí comienza la historia a tomar un giro interesante que tiene que ver con el propósito principal del libro. Aparece un pariente. Tenía Noemí un pariente de su marido, o sea, de Elimelec, el esposo, el difunto. ¿Cómo era este pariente? Era un hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Como Toy Story, ¿verdad que sí? Buzz Lightyear, el cual se llamaba Booz. Versículo 2: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, subraya la siguiente frase, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Déjame ir a los campos, ya está la cosecha, ya está la siega, voy a ir. Y hace una declaración, yo así le digo, declaración de fe. Voy a hallar a alguien delante de quien tender gracia. ¿Qué buscaba en ese lugar esta Ruth? Buscaba a alguien que tuviera la capacidad y la disposición para ayudarla. Buscaba a alguien que tuviese la capacidad y la disposición para ayudarla. Y ella le respondió, Noemí, a Ruth: ve, hija mía, ve a los campos de la siega. Versículo 3: fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Bien chambeadora Ruth, ¿verdad, mis hermanos? Y aconteció que aquella parte del campo, ¿de quién creen que era? De Booz. Ahí empieza la historia a tornarse bien o más interesante. Qué casualidad, ¿no le parece? Que había un pariente lejano rico que podía ayudarlas potencialmente a estas señoras. Y cuando Ruth dice: déjame ir, aquí hay un campo, voy a ir a espigar y voy a encontrarme, por ahí le digo, es una declaración de fe, alguien que me pueda ayudar. Claro, es en plural, nos puede ayudar. Y se encuentran con Booz, el pariente aludido.
Ahí vemos la mano invisible de Dios operando a favor de sus hijos. A eso le hemos llamado providencia. Entonces Ruth tiene fe de que hallará a alguien que tenga esas dos cualidades, lo repito, capacidad pero disposición para ayudarla. Sin embargo, aquí hay algo interesante, digno de tomar atención. Yo creo que Noemí y Ruth están esperando que se cumpla en ellas una específica palabra de Dios. ¿Qué es esta? Deuteronomio 24:19. Cuando ciegues tu mies en tu campo, esta era una instrucción de Dios dada a Israel, instrucción contenida en la ley del Señor. Tú judío, tú israelita, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no vuelvas a recogerla. Esa gavilla que se te olvidó o que no pudiste recoger será para el extranjero, será para el huérfano, será para la viuda. Para que a ti, israelita, si haces eso, Jehová te bendiga en toda obra de tus manos. ¿Qué está promoviendo Dios en su pueblo? Una característica que debe ser sobresaliente en todos nosotros, mis hermanos: generosidad, especialmente con el desvalido. Entonces yo creo que Ruth conocía por Noemí parte de la palabra de Dios, y por eso dice: voy a ir a la siega, voy al campo, voy a cosechar. No vaya a ser que Dios tenga razón y me encuentre a alguien obediente a Dios que esté cumpliendo esta palabra. Y así sucedió, mis hermanos. Así ocurrió. Dios honró la fe de estas mujeres. ¿Qué extraigo yo de estos 3 versículos como principio? Lo siguiente: siempre vayamos en pos de aquel que se complace en darnos gracia, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Imposible, mis hermanos, imposible es tener la capacidad, la sabiduría para exponer correctamente lo que es la gracia de Dios, pero creo que es una de las capacidades más hermosas que tiene nuestro Dios y que prodiga abundantemente sobre nosotros, su pueblo. En Juan capítulo 1, versículos 16 y 17, nos dice quién es el dador generoso de gracia sobre aquellos que nos acercamos a Él. Juan 1, 16 y 17: porque de su plenitud tomamos todos. Habla de Jesús. ¿Qué tomamos de Jesús, mis hermanos? Gracia sobre gracia. Yo le llamo a esto así: gracia inagotable. Gracia sobre gracia. Pues la ley, por versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo que el tema principal de Ruth es redentor, pero esto apunta a nuestro Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, pero en forma útil, vale la pena también observar algunas características y virtudes que está manifestando Ruth, y que en un momento veremos algunas de Booz, y que en suma es parte de lo que Dios quiere formar en nosotros. Porque llegar a Cristo Jesús, mis hermanos, es también transformación, es crecimiento, es superación, para la gloria de Dios, pero para bendición de nosotros y de los que nos rodean. ¿Qué vemos en Ruth? Bueno, yo veo que Ruth era una persona leal, leal a su suegra. ¿Qué le ofrecía la suegra a Ruth? ¿Qué le ofrecía? Humanamente hablando, físicamente hablando, ¿qué? No, sí le ofrecía, ¿saben qué? Puros problemas. ¿Usted le ha tocado atender a personas ya mayorcitas que se encuentran en condición de que son dignas de ser cuidadas, atendidas, soportadas, pero que ya están con achaques, con enfermedades y con capacidad económica menguada? ¿Usted le ha tocado esa bendición? Porque lo es parte de la vida de la familia, y creo que es una de las bendiciones que toda la ciudad mexicana tiene, que cuidamos a nuestros viejitos.
Pero qué triste es ver que no se haga eso, ¿no es cierto? Bueno, pero en cierto sentido, estas personas que han invertido todo su ser, su cariño, su amor, sus recursos, su inteligencia, se desgastaron en gran medida por nosotros, su descendencia. Ninguno de los que estamos aquí somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, si no ha sido por el trabajo, el cariño, el sacrificio de nuestros padres. Lo menos que podemos hacer, lo menos, es en su última etapa de vida levantarles, honrarles, ayudarles, ¿sí? Pero Ruth no tenía nada que ofrecerle a su suegra, salvo su amor, pero su lealtad. Y eso me encanta de Ruth. Tenemos mucho que aprenderle, ¿verdad, mis hermanos? A esta mujercita tan preciosa. Bueno, ¿qué más podemos observar en Ruth? ¿Era flojilla? Vamos a espigar. Vamos a levantar la cosecha. Y dice el texto, lo que acabamos de leer, y yo voy tras los varones, los segadores. Ahí voy al tú por tú, ¿cómo de que no? Entonces era laboriosa, diligente, trabajadora. Era humilde, ¿verdad? Era humilde, dispuesta a empezar desde cero en todo, toda tarea. Pero me gusta también lo siguiente, pues que es evidente que es una mujer de fe, que conoce la palabra de Dios. ¿Qué conocía de la palabra? Yo no encuentro otra explicación salvo lo que Noemí, su suegra, le haya platicado de ese Dios al cual ella abrazó. Pero también sigamos leyendo, ya vamos a terminar, del 4 al 18, porque nos vamos a encontrar ahora con Booz, el otro personaje sobresaliente de esta hermosa historia. 4 en adelante. He aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, pero yo quiero que observe esto, el carácter de Booz. Jehová sea con ustedes. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Entonces era un hombre temeroso de Dios. Versículo 5, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Entonces era un hombre que estaba pendiente de todo, ¿verdad? El criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Entonces Booz se dirige a Ruth. Oye, hija mía. Es un hombre amable, ¿verdad? Un hombre que le está dando lugar a una mujer y a una extranjera. No vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. Era un buen patrón. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera y además de Moab, de lo cual ya dijimos cosas? Respondiendo Booz le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Mi hermano, ningún acto que hagamos para la gloria de Dios y por el bien de otro quedará sin recompensa. Esto es una ley de la vida. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y aquí viene una declaración poderosa. Jehová te recompense, Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Subraye, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Pues resultó poeta también vos, ¿verdad? Bajo cuyas alas, las alas del Señor, has venido a refugiarte. Años después, David, que escribe uno de los salmos, alude a esta frase, diciendo que todo aquel que se refugia bajo las alas del Señor
está resguardado por su gracia, por su amor y su poder. Sigamos leyendo, versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia. ¿Qué buscaba cuando fue a los campos Ruth a espigar los campos? ¿Qué buscaba? ¿Se acuerda? Buscaba gracia, encontrar a alguien que tuviese gracia hacia ella. Porque me has consolado. Eso es lo que debe hacer un hijo de Dios cuando habla. El que ministre con la boca, con las palabras, ministre con las palabras de Dios. Porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Una mujer humilde, pues, repito. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen. Y dejarán también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendan. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Vemos pues el carácter de este varón. Y en la suma del carácter de Ruth y de Boaz, creo que vemos un compendio importante de las características que la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, el ejercicio de nuestros dones, la operación del amor va haciendo en nosotros. Es el perfil de un buen cristiano. Versículo 19. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Y como le veo llegar cargadita de muchas cosas, bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado se llama Boaz. Se ha seguido la historia y yo he sido hábil en irla acompañando en esta meditación del texto. Entonces, ¿qué piensa acerca de una posible reacción de Noemí cuando escuchó que Boaz, su pariente rico, era el lugar a donde Dios se había llevado a Ruth? ¿Qué habrá provocado eso en el corazón de Noemí? Esperanza, fe, renuevo de ánimos. ¿Cuál era la enfermedad de Ruth? ¿Se acuerda? Amargura. Sí, acuérdense, era una enfermedad emocional. Perdóneme, gracias. Esto lo hice intencionalmente para probar si me están siguiendo. Son técnicas que yo utilizo. La enfermedad de Noemí, ¿cuál es? Amargura. Pero contra la amargura, ¿qué mejor que las buenas noticias? ¿No le parece? ¿Qué mejor noticia que nuestro Señor Jesucristo es mi Redentor? Versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente, subraye la palabra pariente, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos, es decir, rescatarnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es ir, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Último punto. Pues aquí el texto nos apunta al tema principal del libro, nos apunta al Redentor, al pariente Redentor, y eso mismo nos dirige hacia nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, Jesús, mis hermanos, es nuestro pariente redentor. ¿Qué es un redentor? La persona que redime o rescate se le llama así, redentor. Proviene del vocablo hebreo goel, goel, que literalmente significa eso, pariente redentor. Pero el pariente redentor tenía ciertas obligaciones establecidas en la ley. Las principales: uno, rescatar a un pariente cercano cuando éste hubiese sido vendido como esclavo. Número dos, rescatar sus propiedades si éstas quedaron comprometidas porque aquel que estaba en situación complicada, mala. Tercero, esta es complicada, la siguiente responsabilidad. Usted y yo va a ser difícil que lo entendamos, pero era establecido en la ley y parte de la cultura de aquel tiempo. Tercera responsabilidad del pariente redentor, del goel: casarse con la viuda de su hermano, con su cuñada, pues, con su cuñada viuda, si ésta no hubiese tenido hijos, que era el caso de Noemí. Y aquí aplicaba una ley que se conocía como la ley del levirato. Ley del levirato. ¿Qué significa levirato? Literalmente significa hermano del marido. Es pues la ley del hermano del marido difunto, a fin de que el pariente redentor tuviese hijos con la viuda para preservar el nombre del difunto, su descendencia, que tuviese descendencia, y cuidar de las propiedades que tuviesen. Eso hacía el pariente redentor. Era pues un rescatador. Concluyo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro goel. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro pariente redentor. Él es nuestro pariente próximo. ¿Cómo se hizo próximo y pariente de nosotros nuestro Señor Jesucristo? En su encarnación. Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para rescatarnos, mis hermanos. Vos entonces es un hermoso tipo, figura, ejemplo, anticipación de nuestro Señor Jesucristo. Al rescatar la posesión que había perdido Noemí, como veremos en los capítulos 3 y 4 después, y casarse con Ruth. Veremos por qué no se casó con Noemí, pero sí con Ruth. Y entonces por ello vos viene a ser un ejemplo, una anticipación de un aspecto de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y al casarse con Ruth, Ruth bien puede también representar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido comprada, rescatada por nuestro Señor, y que ahora somos su novia y eventualmente seremos su esposa. Hemos sido rescatados, mis hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas, para un día casarnos con Él. Te propongo unas últimas conclusiones. Primero, observamos en esta historia de Ruth cosas muy hermosas: fe, humildad, diligencia de Ruth. Eso ayudó mucho a la, obviamente, recuperación de esta familia sui generis, formada por la nuera y la suegra. Pero ¿qué fue lo que le dio un revés al destino de estas dos? La intervención de un redentor. Te propongo una reflexión. ¿Estás ahora mismo pasando una condición difícil? Porque la vida también para nosotros a veces es así, mis hermanos, de montes elevados, pero después de profundos valles. ¿Estás pasando por un valle difícil en este momento en tu vida? Bueno, te propongo una idea. Busca si estás en el centro de la voluntad de Dios. Busca si estás en el lugar de las bendiciones del Señor. Identifica, reflexiona, habla con el Señor. Pero, número 3, no pierdas la fe, no pierdas la confianza en que si te acercas al Señor vas a encontrar gracia suficiente y Él te puede dar un nuevo comienzo
una nueva oportunidad y te puede levantar. Por último, ven a Jesús, ven al Redentor, porque Él es el único que puede cambiar tu vida y la mía.